el resto de los que han estado participando. Ya pues íbamos retrasados hace un tarde. Primero me gustaría presentar a nuestro invitado, el maestro Enrique Soto. Es académico, es urbanista de profesión, maestro en urbanismo, doctorante en urbanismo, y actualmente, adicionalmente a todas estas variantes, el urbanista Soto ha sido coordinador de la licenciatura de urbanismo de la facultad. Dos periodos. Fueron 8 años, fue coordinador así de jovencito con joven, que ha tenido una experiencia muy importante en términos académicos, muy importante. Esto, entre otras cosas, lo ha llevado a estar participando en grupos multidisciplinarios que han llevado adelante investigaciones muy relevantes vinculadas a la Ciudad de México, desde programas de desarrollo urbano, programas no solo de la ciudad, sino también algunos de orden nacional, de orden municipal y regional. Y entre otras cosas, actualmente coordina el campo de posgrado, la maestría en gestión urbana. Esto es en particular para el proyecto. Yo le atreví a pedirle a Enrique, a pesar de sus ocupaciones, que si nos regalaba pues, un ratito de su tiempo para platicarnos. A mí me parece muy importante y pertinente para el proyecto, en vistas de lo que hemos venido hablando. Ayer hablábamos del documento digamos, de toda esta tendencia relativamente reciente a la configuración de las políticas de desarrollo urbano por parte de las autoridades y del gobierno. Y esto pues tiene muchas digamos, ramificaciones, muchas que tienen que ver, por supuesto, con lo básico, desde el diseño urbano, el desarrollo urbano, la legislación urbana, y políticas de, por un lado, de densificación, políticas de suelo, políticas de territorio. Y pues me parecía muy importante que desde un punto de vista mucho más puntual y mucho más preparado nos orientara un poco sobre estas condiciones. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene obviamente en el sustento una tesis que se basa en cuál es el papel del suelo y la vivienda, este vínculo de suelo-vivienda. Entonces, le pedí a Enrique que nos ayudara tocándonos y que nos orientara en este sentido. Bueno, tuvo esta disposición. Entonces, bueno, te agradezco mucho, Enrique. Nosotros, como sabes, estamos trabajando en particular. Este taller obedece al proyecto CONACYT que estamos llevando a cabo, vinculados del CIDI, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería, que se adentra en lo que es la vivienda interurbana, en este caso industrializada y sustentable. Y una de las tesis que respecta, como te lo he platicado, tiene que ver con esta posibilidad de movilidad en la hora de la vida. Entonces, muchas gracias. No, al contrario, muy buenos días, Jorge. Bueno, me gustaría hacerlo mucho, si les parece la dinámica cualquier pregunta, cualquier cosa, adelante, no tanto así como hacerlo más, desde luego, dinámico, como ustedes vayan considerando, y además si de repente algunas cosas no se entienden, no duden desde luego en preguntar. El arquitecto me pidió que pudiéramos platicar algunos temas, digamos, de algunas definiciones primero y poder hacer un ejercicio. Entonces, la idea sería, no sé cómo es la discusión del tiempo, lo vamos viendo, pero la idea sería hacer en dos partes, ¿no? Sí. Una parte, digamos, sobre cuestiones más conceptuales, y la segunda, hacer un ejercicio un poquito más. Traigo dos preguntas, básicamente, que me gustaría que podamos comentarlas o discutirlas, ¿no? Bueno, ya Dante ya presentó, desde luego, además soy papá de Julián. No siempre entra en el currículum. Y mi mujer, porque no me deja poner en las fotos nunca, pero
choca que lo ponga, pero primero no, que sí me gusta. Ah, no sé qué lugar. Bueno, y tuvimos la oportunidad de ser presidentes de la Asociación Nacional de Escuelas de Urbanismo. Entonces, hemos tenido, como ya comentaba Nato, hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes foros en el país. Sé de algunos temas de repente muy locales, si no se entienden los conceptos con toda, al menos no para ti, sino para todos los demás también, no se entienden. Vamos un poco a hablar de la vivienda, desde luego en términos de la presentación. Son básicamente tres partes: una que tiene que ver con qué hemos hecho para darle vivienda a los mexicanos desde la perspectiva de las políticas, ¿verdad? La segunda, que me parece un tema importante, voy a tratar de convencernos, espero que no me cueste mucho trabajo, de repente sí me cuesta trabajo, que podamos separar el suelo de la construcción como dos cosas muy diferentes. Ya ha sido una discusión que a Brasil le costó 15 años separarlo. Otros países lo han hecho desde hace 200 años ya, pero en México como que todavía seguimos amarrando el suelo con la construcción como si fuera una cosa, una sola cosa. Y finalmente algunos conceptos de cómo, algunas propuestas, a ver cómo podemos discutir. Entonces, esto desde luego sucede en todo el país, en Santa Fe. La distancia de esto a esto debe ser una hora sin tráfico, ¿no? Y son dos mundos completamente diferentes. ¿Por qué tenemos esto del lado izquierdo y por qué tenemos esto? Me voy a tratar de vincular mucho con las políticas de vivienda y un poco tratar de ver qué entenderíamos por una vivienda o una vivienda digna, o sea, qué nos merecemos, qué entenderíamos por una vivienda. Desde luego estas son unas lomas, creo que es Paseo de Huehuetes, ahora creo, donde desde luego uno, me gustaría un poco que hablemos sobre, no solamente sobre desde luego arquitectura y urbanismo, sino también un poco tratar de reflexionar en torno hacia qué es lo que deberíamos como seres humanos en teoría desde luego responder en términos de una vivienda. O sea, ¿qué entenderíamos por una vivienda o por unas condiciones mínimas de las que podríamos desde luego tener? Esta ha sido nuestra política de vivienda más elaborada, más avanzada en nuestro país. Hablamos en términos de número. Hablamos en términos de números, sí, desde luego. Yo digo de broma aquí que uno llega aquí a las 2 de la mañana y encuentra tu casa con 2 o 3 copas encima, ¿no? O sea, sí está así medio complicado, pero eso es lo que hemos venido desde luego elaborando, pues, en términos de instrumentos, pues, ¿no? O sea, había un problema cuantitativo de darle vivienda a los mexicanos y encontramos una forma, bien o mal, desde luego podemos ponerle una serie de objetivos negativos, los que ya nos hemos dedicado de manera muy frecuente a criticarlos, desde luego, desde la academia, pero tiene cosas interesantes. O sea, en un año, incluso estamos hablando que en un año se han construido de 500,000 a 700,000 viviendas al año en los últimos años. Ningún país lo ha hecho, por lo menos a nivel latinoamericano. Es decir, el aparato de gobierno que hemos venido desarrollando con estos tipos de mecanismos financieros, esto lo ha producido. Ojo, tampoco, insisto, no solo, nada más hay que ver esa parte en términos de también aprender ese otro lado, donde desde luego muchos ganan. Ahorita me gustaría platicar cómo es que ha sucedido esto. Desde luego, por otro lado, los que no caben, digamos, en esos cajones de vivienda que vimos anteriormente, Tlalpan, aquí a escasos 30 minutos en Ciudad Universitaria, muy pegado ahí a la escuela Tlalpan. Es el oriente de la Ciudad de México, de Soyuca, es el baño de una escuela primaria, de un asentamiento irregular, más de 300 hectáreas, donde en medio me parece la foto bastante sugerente sobre todo lo que sucede alrededor que también es un poco desde luego la vivienda, seguramente desde la perspectiva arquitectónica no será la más, ¿verdad? También que es grises, pero bueno, hay circunstancias que ahí están. Ahorita me gustaría platicar cómo es que hemos llegado a ello.
la salida de la Ciudad de México hacia el norte, ¿verdad? Cuando uno sale a Pachuca, al lado izquierdo, en el Coliseo de Chiquihuite, Ecatepec, exactamente la parte que da hacia la autopista, justamente. Que ahora están pintando todo. Ahora están de colores, sí. Ya los criticábamos de que eran grises, y ahora ya son divertidos, ahora ya son de colores, ¿no? Ya a través de un programa de gobierno federal se han implementado esas acciones, como en ese discurso de dignificación. Desde luego tendrá sus puntos interesantes ahí desde luego no nos saca de pobres, ¿no? Mucho que va a ser de colores, desde luego, no nos hace más seguros, no les da otras condiciones, digamos. Una de las cosas, servicios, una de las cosas que me parece importante de todo esto, más allá de la perspectiva, desde luego, urbana arquitectónica, hay un dato importante. La tasa de mortalidad infantil se duplica en ese tipo de asentamientos. Es decir, más allá, digamos, de lo que podamos ver, uno de los temas, yo digo que no hemos visto los efectos más perversos todavía de ese tipo de asentamientos. Todavía nos falta un tramito. Es decir, si la tasa de mortalidad infantil se duplica en ese tipo de asentamientos, gente como Steingarten en el Colegio de México, UNS aquí en la UNAM, Alfonso Iracheta en el Colegio Mexiquense, han coincidido que entre un 60 y 70% de la superficie urbana del país ha tenido un origen urbano. Es decir, aquí la gran pregunta es, ¿qué podríamos esperar de la población joven de esos asentamientos que sean buenos ciudadanos, que sean intelectuales? Un mecanismo, si no hubiera, alguien dice que bueno, si no hubiéramos, ha sido un doble juego. El gobierno, de alguna forma, tiene ese doble discurso. Por un lado, lo reprocha, diciendo que no debería de ser. En la Constitución mexicana castiga, o cuando menos dice que no se le deben introducir servicios a este tipo de asentamientos. Pero tampoco hace mucho para que no los tengan. Es decir, no es cualquier, ahorita vamos a ver los números, qué significa en términos de eso. Si no hubiéramos dejado de hacer esto, seguramente hubiéramos tenido una segunda revolución social, después de la de 1910. Acabamos, o sea, de ese tamaño, digamos, ese fenómeno. Ahí están los dos modelos, esos sí son de gobierno, que son las de gobierno, ¿verdad? O promovidas desde el gobierno. Que las apoya con crédito. Que las apoya con crédito. Más que del gobierno, son negocios privados, pero que reciben apoyos por parte del gobierno. El gobierno les da al acreditado de aquí, le da dinero para que le compre esta casa a un privado. Así como mucho. Y de este lado están los asentamientos irregulares también. Aquí lo que es interesante es que hemos hecho un sistema tan, yo diría, un poco tan perverso que ahora ya los asentamientos irregulares compiten en localización con los que antes pensábamos que los asentamientos irregulares estaban allá arriba en el cerro y en los ríos y donde hay. Ahora ya compiten por la localización, ya se parecen los irregulares y los regulares. Ya están cada vez más parecidos en términos de localización. Es un asentamiento irregular en Torreón. Es una zona que hace mucho calor, además es americanista, es súper interesante. Esto es un asentamiento hicimos unos estudios con lo que era la Comisión de Regularización de Tenencia de la Tierra, es decir, por un lado lo castiga, pero por otro lado genera un organismo para regularizarlos. No ha sido suficiente. Coret se creó en el 72 y desde entonces ha otorgado 2.5 millones de escrituras. Se estima que informales debe haber 11 millones de viviendas informales. Es decir, de las 11 millones de viviendas informales, en 40 años el gobierno ha otorgado escrituras a 2.5. Todavía nos falta mucho. Es el paso para tener claro los números de regularidad. Estos Mérida, Jardín. Los que conocen Mérida sabrán que aquí seguramente ahorita debe estar haciendo unos 78 grados. Desde luego, viviendas, el equipamiento que nunca está considerado, digamos, en este tipo de desarrollos,
está dentro. Esta la traigo porque de aquí para acá es un desarrollo habitacional. Es el que veíamos hace un instante en Mérida. De aquí para acá es como, no sé por qué negamos la ciudad ya construida, ¿no? La caseta se ha vuelto como un elemento de venta, digamos. O sea, el estar detrás de una barda, confinado el resto, parecería que es un elemento de venta, pero al final termina siendo, desde luego, no es una solución, mucho menos en este tipo de restaurantes. El año pasado mencionaban que Mérida era la mejor ciudad con calidad de vida, ¿no? Sí. Pues esto es un reflejo y yo creo que... Bueno, seguramente sigue siendo todavía, es la menos insegura, pero están repitiendo este tipo de cuestiones. Apenas están empezando, realmente los nuevos desarrollos de vivienda en Mérida tendrán 2 años que se están empezando a construir, tanto para ingresos medios como para pobres. Entonces yo creo que todavía, si siguen haciendo esto, seguramente en unos años va a tener es un fenómeno relativamente nuevo. Pero sí, sin duda están repitiendo los mismos errores. Este es Chilpancingo, la salida hacia Acapulco. Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, hacia el sur del país. Es impresionante, o sea, vean el tamaño de esas estructuras. Para tener de dónde andan, debe ser terrorífico aquí cuando hace 2 o 3 años, ¿no? Que fue el fenómeno de Manuel y huracán, por esos tormentos. El riesgo, que ese es otro factor. Riesgo. Esta no me acuerdo dónde es, pero pues no importa. O sea, póngale Campeche, Monterrey. O sea, se diseñan desde Geo, diseñado desde Santa Fe, si mal no recuerdo. Sadasi creo que diseña desde Monterrey. Cali, Urbis diseña desde Mexicali para el resto del país. Lo que es interesante es que es un fenómeno de que se dio en todo el territorio. Esta es la salida hacia Morelia, la salida hacia el aeropuerto, es una sola carretera. Este era un ejido que vendió, este ejido no vendió, este ejido sí vendió. Ejido son sistemas de propiedad. Es un tipo de propiedad que nace de la Revolución Mexicana. Después de 1917, Luis Cabrera, porque siempre le digo a los alumnos, Luis Cabrera fue un constituyente en 1917, él propuso la agilarización del país. 1917. La idea era repartir todo ese suelo que se le quitó al sistema sendario, mucho que también en toda Sudamérica, que prevaleció, derivado de la época de la colonia, para repartírselo a la gente. La primera pregunta era, ¿cómo reparte el país? ¿Cómo reparte lo que no era suyo? Luis Cabrera propuso ejidalizar el campo. No es cualquier cosa, el 52% del territorio del país es ejido. Entonces hay que entender también cómo funciona el ejido, es un tema bien interesante. Porque seguramente el 80% del suelo que vamos a necesitar en el futuro para que las ciudades mexicanas se expandan, seguramente va a ser sobre el suelo ejidal. Tiene sus particularidades, es un tema muy interesante. El ejido el gobierno se lo dio a un grupo de desposeídos derivados de estamos hablando de 1919, campesinos indígenas, a los que les dio un pedazo de tierra para que la cultivaran, no para que la vendieran. Sin embargo, a Luis Cabrera no se le ocurrió que las ciudades mexicanas se expandían y se iban a ir sobre los ríos. Básicamente fue tierra, en teoría, agrícola. Pero ahora tenemos gran parte del territorio bajo este sistema. Entonces, los vecinos, los que viven aquí, seguramente no trabajan aquí, no estudian aquí, todos los días salen a esa carreterita y se van para a trabajar, a estudiar, a comprar, a visitar a sus amigos, a formarse, a atenderse por un problema de salud, ¿no? Desde luego ya se imaginarán esa carreterita cómo está todas las mañanas ahora, está tronada, prácticamente todos estos años de acá.
Es decir, hubo un grupo de desarrolladores que construyó estas viviendas, las vendió, pero trasladó costos, digamos, sociales, impactos a las zonas de nuevo. El municipio, donde se encuentran esas, se llama Tarímbaro, no tiene ni un solo peso para poder ampliar esta carretera. Ahí nomás le construyeron y ahora está sufriendo para ver cómo llevarles el agua, cómo sacarles el agua. Pero reciben predial, ¿no? Reciben predial, pero en México el predial, Costa Rica es muchísimo mejor cobrador del predial que nosotros. El mejor país es Costa Rica. En México el predial es tan malo, somos tan malos para cobrarlo. El predial es el impuesto de suelo. Así se llama, aquí en México se llama predial, que viene del predio, o lote o parcela. No sé cómo le digan. Costa Rica es el impuesto del terreno. Por el hecho de estar aquí, desde luego hay una serie de impuestos que el gobierno tiene que funcionar, y el impuesto es el impuesto más directo que tienen los municipios para poder ejercer sus responsabilidades. Pero en México lo cobramos muy mal. Para que se den una idea, el 50% y otra cosa importante, el impuesto predial es un impuesto local, es un impuesto de los municipios, no es un impuesto federal. Entonces, en México se cobra, si mal no recuerdo, el punto 25% del PIB. Punto 25. Uruguay, que es el que mejor cobra en América Latina, es el 1.5. Es decir, Uruguay cobra 8 o 9 veces mejor que el predial. Valora de mejor manera a sus ciudadanos. Nosotros las cobramos tan mal que no las valoramos, por así decirlo. Y cobramos muy poquito. ¿Por qué no se cobra? Porque es un impuesto muy impopular. El problema es que el Estado mexicano no cobra, bueno, los municipios no cobran lo que deberían cobrar, o que la gente no paga el impuesto. Son las dos, no cobra y la gente tampoco lo paga. Pues se supone es una diferencia. ¿Cómo funcionan los municipios? Prefieren irse a pelear al legislativo, al poder federal legislativo, para bajar recursos federales que cobrar a la gente. Entonces, la gran mayoría de los municipios en el país, sus ingresos con los que funcionan, entre un 70 y 90% de sus ingresos son federales y muy poquito federales. Prefieren irse a pelear con los diputados que cobrar. Que ser impopulares. Que ser impopulares en su propio municipio. Esta foto me encanta, la sacó Max Bench. Max Bench es el coordinador de la carrera de urbanismo en Weimar, Alemania, donde nació la Bauer, y además él la sacó y decía que el día que los alemanes hagan carros más angostos, los mexicanos vamos a poder hacer casas más angostas. O sea, el ancho de la casa es el ancho de Volkswagen, ¿no? Es decir, que cuando vi el logo de Volkswagen, los alemanes en cuanto hagamos la casa, los mexicanos no vamos a hacer, es el ancho más. Ese es un modelo de luego de gobierno. La vivienda, ese es el mismo fraccionamiento, es en Tezoyuca, aquí al norte de lo que va a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esa es la zona de equipamiento, ese es el parque donde juegan los niños. O sea, es interesante, hay que ver cómo funciona, cómo se nota, digamos, no es un tema de la vivienda, sino como todo lo que va a acompañar. Lo que quiero decirles es que la vivienda no es el tema solo, es todo lo que tiene que ver alrededor de la vivienda. Pero también es esta cosa que nosotros nos parece interesante. Todos los mexicanos, ¿qué pasa con aquellos mexicanos que ya tienen una vivienda y le siguen aportando ese dinero a ese fondo? Bueno, la otra opción es comprarse un departamento con montos de interés social, ¿verdad? Y esto ha venido pasando con Cuernavaca, cuando uno va a Acapulco, muchos de los sitios turísticos en el país, los que ya tienen los asalariados, que ya tenemos una vivienda, que no hemos ejercido ese fondo de vivienda, pues muchos lo están usando para esto. Esos fondos que se supone deberían ir encausados hacia la vivienda económica en el país, están siendo dirigidos para ese tipo de viviendas. Tiene esa otra parte, que es un poco... Incluso por muchos años, ahora creo que ya no, pero en algún momento, porque si uno gobierno como profesor de UNAM, y
iba al sindicato de UNAM a ejercer su fondo de vivienda, ya le decían, sí, maestro, ¿cómo no? ¿Dónde quiere comprar? En Cuernavaca o en Acapulco. Dice, no, yo quiero para comprar en la ciudad. No, es que aquí no le va a alcanzar, ya no le da, ese fondo ya no le va a alcanzar, pero aquí lo podemos reencauzar para comprar en Acapulco. Muchos tienen su departamentito. Muchos lo tienen, muchos. ¿No? Yo no estoy diciendo que esté desde, oye, si alguien no usa esos fondos, puede usar su fondo para el departamento, pero lo que estoy queriendo decir es que desde las políticas de vivienda del gobierno también hemos provocado esto, ¿no? Qué bueno que algunos tengan esa oportunidad, desde luego. Esos son nuestros dos grandes modelos de ciudad en México, el informal, por así decirlo, y el formal, del gobierno. No estoy hablando de la vivienda residencial, la de ricos, que es muy poquitito con respecto al resto si comparamos con el resto de todas las ciudades mexicanas. Y esta es una parcela ejidal. El gobierno se la dio en 1917 a un ejidatario para que la cultivara, la cuidara y de eso viviera. Para que se den una idea, comprar un metro cuadrado de suelo, aquí estamos hablando de la orientación, entonces comprar un metro cuadrado aquí, en México, la tierra agrícola más cara, vamos a pensar allá en las zonas tomateras allá en Culiacán, o los distritos de riego allá con San Luis Río Colorado, son zonas agrícolas muy ricas. Si ustedes quieren comprar suelo ahí, el metro cuadrado, para efectos agrícolas, no va más allá de 65 pesos el metro cuadrado. 65 pesos el metro. Esa es la tierra más rica del país. Aquí no debe valer más de 3 pesos el metro cuadrado. Iztapaluca. Este es el ejido de Iztapaluca. No más de 3 pesos el metro cuadrado. Para efectos agrícolas. Pero este de aquí está dispuesto a pagar más de 3 pesos, aunque sea pobre. Pero va a pagar más de 3 pesos. Ojo con eso, hay que tener esas relaciones también de competencia. Claro, el ejidatario, si quiere vender, le va a dar 3 pesos. Y si este le va a pagar a 600 pesos, se lo va a dar. Y la autoridad va a salir en los medios diciendo, sí, va a decir que mal, que estén ahí, pero a lo que hago los dos va a terminar en eso. Es muy difícil, porque además es un tema, sacar a la gente de aquí, pero al otro lado es un tema de derechos humanos cada vez más complicado. Aunque se ha demostrado que se es un tema que también hay que responder. Es la misma parcela, no se ha visto desde abajo. Y esta parcela de aquí, que yo creo que pertenece a otro ejidatario, pues, ¿qué creen que va a pasar en el futuro? Seguramente va a ser lo mismo que es. Siempre va a quedar de otra. ¿Ustedes creen que va a poder ponerme una vivienda de 3 millones de pesos? No, ya el mercado ya se lo marcó de alguna forma. Son las expresiones que hay que ir en el local. Bueno, el Infonavit, esto que ha venido pasando en todo el país también. Casas que aquí el gran problema es la localización. Son casas que están en medio de nada, y todos son como esto, porque lo más relevante se vuelve la persona que compró esta casa con su fondo de vivienda lo aportando, el día que se la dieron estaba muy contento, pero al día siguiente que se dio cuenta que para ir a trabajar, ir a comprar, se dio cuenta que estaba muy lejos de la zona urbana. Entonces le salió tan caro que aquí el suelo es muy barato, pero el transporte no. Y así ha sido. Ahorita vamos a ver algunos números. Yo tengo ahí una duda. Sí. La cantidad de inversión que requirió todo esto, total, ahí se construyeron todas estas casas. Hay banquetas, casas. Y en efecto, la gente de los abandonados, se habla, no sé, de 5 millones de casas abandonadas. ¿Qué pasa desde el punto de vista financiero, económico? Porque ahí está comprometido un dineral, ¿no? Sí, por eso puede provocar hasta un colapso. En Estados Unidos, la crisis, no fue en 2004, no tampoco. Una crisis inmobiliaria que derivó de... En 2008 fue esto, justamente.
Hubo un problema de cartera vencida, se le muy elevado y insostenible en el caso de Estados Unidos. La gente prefiere abandonar su casa. Sí. Aquí sucede lo mismo, aquí está sucediendo lo mismo. Las autoridades dicen que no está en la cartera vencida, es decir, la gente que está dejando de pagar esto, no está, todavía no llega. Siempre hay un margen siempre hay que medirlo de los que van a dejar de pagar, porque el financiero sabe que eso va a suceder, pero hay que tenerlo controlado. Pero las autoridades han insistido en que no estamos llegando a niveles todavía alarmantes que pueda generar una burbuja inmobiliaria que vaya a tronar. Algunos otros dicen que sí, que ya empezamos a parecernos a España, ¿no? Hay algunos indicadores, vamos a ver qué sucede, pero hay los dos discursos. Cuando menos ahorita, la Liga en China, el director de Infonavit, dice que cada vez hay mejores números en términos que Infonavit es bastante fuerte. Estos son recursos, muchos son del fondo, ese que les decía, del fondo de pensiones de los trabajadores, de ahí se compone ese fondo, pero hay que recordar que también muchos son fondos también internacionales, fondos internacionales, aquí están, Banco Mundial, que están en este fondo. Entonces ese dinero tenemos que regresarlo. Alguien nos está pagando por otro lado, seguramente está pagando por otro lado. Ahorita justamente esa pregunta van a probar más adelante. Ahí van a tener esto, si no me recuerdo, es Campeche, o sea, la ciudad que ustedes quieren, Acapulco, Monterrey, no hay un solo municipio, una sola ciudad en el país que diga que no tiene asentamientos eléctricos. Si en algo somos competitivos, hacemos todas las ciudades, digamos. O sea, y hay que entender también este fenómeno. Ahorita vamos a ver. ¿Qué hemos hecho en México para dar una vivienda a los mexicanos? Esto ya comentaba Nato. Este modelo de vivienda que hemos hecho, que hemos construido, ha generado, según el 2010 el INEGI, casi 5 millones de viviendas desocupadas. En otras palabras, se han construido muchísimas viviendas muy mal localizadas que han sido deshabitadas. En otras palabras, ese es un sistema financiero, no de vivienda. Aquí lo que es importante no es vender una vivienda, es colocar un crédito. Es muy importante. Aquí lo importante no es vender la vivienda, es colocar el crédito. No importa dónde. No importa si está a 50 kilómetros de la ciudad, a 100 o donde esté. Lo importante es que la gente le coloquemos el crédito. Ya después verás si me preocupa, no me preocupa, y ya se me coloca. Mucha de esa gente que ha deshabitado esas viviendas siguen pagando la vivienda. Muchas han venido incluso invadiendo, han sido ocupadas por otros grupos, pero desde luego muy poquitas. La gran mayoría son productos tan malos, principalmente en términos de su localización. Ya usted, en términos de arquitectura, pues desde luego tendremos sus argumentos, pero desde la perspectiva de la locación ha sido muy. O sea, el tema de la locación se vuelve crucial en esto. Ahora, ojo, estos son pobres, pero no son tan pobres como los que veíamos en las fotos que se ponen en los criminales. Son otro tipo de pobres, son más pobres todavía nosotros. Yo te voy a explicar esto. Si nosotros tomamos los datos del INEGI 2010 y vemos cómo en términos de ingresos nos distribuimos en el país, el 100% de los mexicanos, el INEGI dice que el 41%, según en el 2010, la población económicamente activa gana hasta 2 veces salarios mínimos, el 41%. El 41%. No me quise sacarlo a 4, pero no me permitieron los datos a nivel nacional. El siguiente grupo, en donde se agrupa el 50% de la población económicamente activa, gana de 2 a 5 veces salarios mínimos. Eso es lo que gana. Y más de 5 es el 9%. Desde luego no es lo mismo estar aquí 5 veces el mínimo que estar acá, ¿no? Aquí está Carlos Slim. Si quieren la está Carlos Slim. O sea, la pero no es lo mismo estar aquí en la base de 5 veces el mínimo. Estar aquí, desde luego son cosas muy diferentes. Pero los datos del INEGI no nos dejan llegar a mayor detalle, cuando menos a nivel nacional. Ahora, así es como estamos en México. ¿Qué instrumentos tenemos para la nacionalidad? Bueno, básicamente hay 4 organismos nacionales de vivienda en México. Desde luego el
Lo más importante es Infonavit. Se han creado otros como Sociedad Hipotecaria Federal, ahorita lo voy a explicar, Conavi y Fonapo, que también es de los más buenos. Nace al mismo tiempo que Foviste y Infonavit, nace en los 70s del siglo pasado. Conavi de repente tengo dudas si lo meto o no, porque Conavi no da crédito, más bien da dinero a fondo perdido. Da como 60,000 pesos más o menos para que los pobres del país vayan y construyan una vivienda. Pero se los da para que construyan la vivienda, no para comprar suelo. Muy importante. Entonces, entre Infonavit y Foviste, fíjense, entregan el 99% de los créditos en el país. Aquí no estoy metiendo la banca comercial. La banca comercial atiende seguramente el 5%. La cara de Ustedes van a HC, todos esos no lo estoy incluyendo aquí. Entonces, Infonavit y Foviste, según para arriba. Entonces, Infonavit y Foviste atiende a los que están de aquí para arriba. Los que están de aquí, de 4 veces salarios mínimos para abajo, que son casi 50% de todo el país, no los pueden hacer, no tienen acceso. A menos que alguien que viva aquí, que gane 2 veces salarios mínimos, se case con otro de 2 veces salarios mínimos, entonces ya se juntan sus ingresos para pasar acá. Ojo con eso, desde luego. Infonavit dice que ya, Foviste dice que ya empieza a generar algunos instrumentos de crédito para darle vivienda a los de acá. Y sí, efectivamente está empezando a dar algunos de abajo de 4, más o menos 4, pero son muy poquititos con respecto a todos los demás. Son muy poquititos todavía. El resto, Fonapo, con el 1% de los recursos, tiene que atender a todos los de aquí para acá. Entonces, no hay que hacerle muchas matemáticas para saber que con Fonapo, con el 1%, desde luego no puedo atender a estos. Él sí está hecho para atender a los menos de 4 veces, pero solamente tiene 1% de los recursos. Entonces no es muy difícil de entender entonces por qué todos los de aquí a dónde se van. A la Ejido, ¿no? A las barrancas, a las zonas de reserva ecológica, a los derechos de vía, ¿verdad? Ahí se van. Porque no hay nada, la banca no les va a prestar, la banca comercial no les va a prestar. Sociedad Hipotecaria Federal es un organismo también del gobierno federal que atiende también de aquí para arriba, de 4 veces los mínimos para arriba. Insisto, Infonavi, la Comisión Nacional de Vivienda, está otorgando unos, más que créditos, está otorgando subsidios. Más o menos van entre los 60 y 70,000 pesos más o menos para comprar esto. Pero ninguno de estos, ni la banca comercial, ojo, tiene un tema muy importante. Ninguno de estos presta para comprar su hogar. Es decir, si ustedes quieren tener acceso a comprar una vivienda, tienen que tener suelo. Salvo los casos de Infonavit que les venden la casa con su suelo. Pero entonces lo que quiero es que empecemos a entender que son dos cosas diferentes. Cosas muy diferentes en otros países. Uruguay es un caso interesante de cooperativas de vivienda. Lo viene haciendo desde, si no recuerdo, ellos aprobaron una ley en 1955 sobre cooperativas de vivienda. Su primera ley de vivienda fue en 1955, 60 más o menos. En México nuestra primera ley de vivienda fue en 2005, básicamente de este país que Uruguay. Este es un estudio de un tesista del Instituto de Urbanismo aquí en Monterrey, que hizo un comparativo de cómo sus créditos de vivienda se distribuyen en todo el país. Entre el año 2000 y 2010, que fue el momento que se construyeron, fue un periodo en el que todos los años, o sea, los viviendistas se hicieron, o sea, los geos, los aros, construyeron vivienda de manera impresionante. Bueno, más o menos, este comparativo lo que quiso decir es, en el 2010, se analizaron los censos del 2010 para saber dónde se necesitaba la vivienda. INEGI identifica necesidades de vivienda, ya sea en
para adquisición, o sea, los que no tienen vivienda la compran, pero también identifica necesidades de aquellos que necesitan ampliar la vivienda, o sea, ya tienen una, pero hay que ampliarla, o de los que tienen una, pero hay que mejorar. ¿De acuerdo? A eso se refiere con los requerimientos de básicamente son esas tres necesidades. Y por otro lado, analizó dónde se orientaron los recursos, esos recursos que tiene el gobierno, hacia dónde se fueron. ¿Qué creen? No tiene nada que ver. Es decir, los recursos hay muy pocos municipios inclusive, pero la gran mayoría de los recursos que se encaminaron para dar una vivienda a los más pobres del país se fueron a donde no se necesitaban. Es decir, donde se sacaron los municipios, donde había la demanda, no tiene nada que ver dónde se aplicaban los recursos. Muy pocos casos. Iztapalapa, si menos recuerdo, Cancún, donde había tasas de crecimiento muy elevadas para darnos una vivienda. Pero básicamente iban encaminados, tenía más que ver la aplicación de recursos tenía más que ver con el interés inmobiliario que dónde se necesitaba, básicamente. Eso es lo mismo que se acaba de decir. Ahora, tres preguntas claves. Hicimos un ejercicio recientemente para ver vivienda, particularmente en el caso de la Ciudad de México. ¿Qué políticas y estrategias tenemos para otorgar una vivienda a los más pobres en la Ciudad de México? ¿Es posible construir vivienda económica? ¿O qué tan económica? ¿Qué ponemos esto? La Ciudad de México generó la famosa norma 26. ¿Qué es esa norma? La hizo, si no recuerdo, en 2006, creo. Sí, por ahí más o menos. Para decir, el gobierno le decía a los desarrolladores: si tú construyes vivienda económica, te voy a dar, puedes construir un 20% más de vivienda y exento de cajones de subida. Eso era lo más difícil. ¿Qué pasó? Que muchos desarrolladores que efectivamente construyeron vivienda económica aprovechaban el 20% adicional, los cajones no tanto, porque se dieron cuenta que si quitaban los cajones no vendían la vivienda. La gente no la empezaba. Pero no la vendían económica. La vendían, bueno, sí le decían, firmaban un contrato donde le decían: te voy a vender no más de 750,000 pesos. Había un límite, 780,000 pesos. Se firma un contrato de compra-venta, pero ese contrato de compra-venta, cuando uno lo leía, era el departamento sin acabados. No, crearon otra figura que fue más perversa. Crearon una intermediaria. O sea, lo que empezaron a hacer es, digamos, el constructor, para cumplir la norma, vendía a una intermediaria, a una comercializadora, se lo vendía en 780,000 pesos, y la comercializadora a los 6 meses la vendía en 3 millones. La revendía en 3 millones. Entonces el gobierno le decía: mira, sí es económica. Y después resulta que la vendían por otro lado, o con acabados, donde eran los otros 700,000 pesos, y ya se iba fuera de mercado. ¿Cuántos son dólares? Ahora, 780,000 deben ser $35,000 más o menos. Ahora, cada vivienda. Esa es la vivienda económica en la Ciudad de México. Ahorita vamos a ver, por eso decimos, ¿qué tan económica podemos hacerla? ¿No? La Ciudad de México dice que hay que hacer proyectos de infraestructura, el artículo 73 de desarrollo urbano, especialmente de la de interés social. Dice que debería de poner énfasis en eso. Pero no dice, la ley, pero no dice, si no cumple con esto, tampoco dice qué pasa. ¿Sí? ¿Para qué lo hacemos? Si no va a pasar nada. Si no hacemos vivienda de interés social, pues tampoco pasa nada, porque no la hagamos. Ahorita voy a explicar. En la Ciudad de México tenemos el Instituto de Vivienda, tenemos un organismo de vivienda local, que es el que se supone debe hacer vivienda para los económicos, para la vivienda económica. También extiende créditos. ¿Perdón? También extiende créditos. Y también extiende créditos. El Programa General de Desarrollo el Programa General de Distrito Federal, ahora Ciudad de México, tanto el nombre, decía, en 2013 decía que se debían de construir 26,000 viviendas nuevas al año. Esa era la demanda estimada para la Ciudad de México. 26,600. Bueno, en el año 2015 hizo 2,942.
O sea, se necesita, es muy rápido, que ese es un tema muy, a lo mejor un poquito aburrido, pero nada más rápidamente. ¿Alguien ha oído hablar de la función social de la propiedad? Es un concepto viejísimo. Es tan viejo como la Revolución Francesa. Los ilustradores empezaron a decir la tierra, la propiedad, debe de tener una función social. No debe de ser un objeto como estos. O sea, nadie se... Bueno, no había, gracias a Dios no había celulares, ¿no? Desde luego, pero cualquiera puede prescindir de una cosa de estas. Pero no de una vivienda. Ahí sí está más complicado. Entonces, no podemos equiparar esos bienes. El famoso Código Napoleónico de 1804, derivado de la Revolución Francesa, decía que la propiedad es el derecho de usar y de disponer de las cosas de la manera absoluta. Es decir, el Código Napoleónico decía: ustedes hagan lo que quieran, ustedes tienen el derecho a ser propietarios de lo que sea, vivienda, ropa, lo que sea. Tienen ese derecho. Y de hacer lo que quieran de manera absoluta, lo que quieran con eso. Eso lo decía el Código Napoleónico. Y así se fue heredando a muchos países en el mundo, que podemos hacer lo que queríamos. 100 años después, León Louis, otro francés, en 1911 dicta una ponencia en Buenos Aires, en Argentina, donde acude el concepto de función social de la propiedad. Lo que dice León Louis es: la propiedad, o el suelo, los inmuebles, tienen una función social, no pueden comportarse como cualquier otro bien de consumo. Tienen una función social. No pueden hacer ustedes lo que quieran ahí. No pueden hacer lo que quieran, porque van a afectar a alguien más. No. Cuando hablo de la propiedad, piensen en un terreno chiquito, grandote, terrenote, piensen en 1000 hectáreas, piensen en un frente del mar, piensen en un edificio en reforma, o un departamento, ¿No les ha pasado que cuando hacen un reventón en su departamento y les toca y dice: vecino, ya, y ustedes qué le dicen? O sea, yo estoy en mi departamento y hago lo que quiero. Sí, pero a mí no me dejas dormir. O sea, a eso se refería. De alguna forma va a parir porque no podemos hacer lo que queramos en nuestra propiedad. Aquí también, pero o no llega la policía o cuando se va, volvemos a hacerlo. No hay un sentido de función social en la propiedad. No existe. Cosa muy diferente en países tan capitalistas como Estados Unidos. O sea, si hay un país sobrecapitalista como Estados Unidos, la función social de la propiedad está tan arraigada, muchísimo más que en países latinoamericanos. O sea, la función social, no estoy hablando de socialismo, estoy hablando de que hay reglas básicas en la colectividad que se deben de respetar. En Brasil les tomó 15 años modificar su constitución para que dijera este enunciado: la propiedad urbana debe cumplir su función social cuando atiende las exigencias fundamentales de ordenación de las ciudades expresadas en el plan director. Lo que hizo Brasil fue decirles a los brasileños: separar los derechos de disposición de la propiedad de los derechos de construcción. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras en tu propiedad sin que afectes a alguien más. Y tú tienes derecho a ser propietario, que ese es el que se llama derecho de disposición, pero no hacer lo que quieras. Eso te lo va a dictar la propiedad. Entonces, hay que limitar el uso de la propiedad por el bien de la sociedad. La propiedad debería estar en manos de aquellas personas que la pueden producir más y sin transmitir costos. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a esto. Las granadas al norte de Puebla, de nuevo, todos hemos ido, ¿no? Vamos al Costco, vamos al Museo Sumaya, ahora Jumes a verla, usted estará en el Museo de la exposición aquí a verla. Maravilloso el lugar, ¿no? Ustedes pueden llegar a un restaurante de estos ahí, en un caso, pagar una comida por $1000, $50 de comida, pero para llegar ahí tienen que pasar por esto. Es como raro. ¿Esto qué significa? Que las rentas del suelo las internaliza el privado, pero los costos sociales nos los transmiten todos los demás. Ese es el problema. Se va a la ciudad.
Ese es un concepto fundamental en el tema de la función social. ¿Qué dicen los gobiernos? Hay que ayudar a los pobres. O a la zona, dicen, hay que ayudar a las zonas pobres, pero no a los pobres. Esta era una zona pobre, era una zona, digamos, de hace 10 años, era una zona de bodegas, de industria, todavía hay muchas vecindades todavía. Ahora ustedes no van a un departamento por no menos de 7 millones de pesos. Pero la infraestructura, las calles, los parques, eso que los paguen todos ustedes. Yo construyo para rentar esto, pero esto que me lo cubre el gobierno. ¿Sí me explicó? Se supone que lo pagas a través de predial, que es Los privados, o sea, dicen que lo pagan a través del predial. Nada más, otra vez, como somos tan malos para cobrar el predial, no nos alcanza para esto. Tenemos que sacar dinero de otro lado para entonces arreglar toda la infraestructura. Entonces el suelo no se parece a otros bienes de consumo. Voy a decir solamente 6-7 características importantes. El suelo es irreproducible. No es como esto. Necesitamos más celulares, producimos más celulares. Pero el suelo no. No tenemos más que exactamente todo ahí. Bueno, ahí pusiste el ejemplo de Dubái, que se crea el suelo. Lo puse porque la clase siempre, oiga profesor, pero nos queremos hablar, perdón, ya existía el suelo, ya existía la coordenada, estaba debajo del agua, pero ya existía, ¿no? Oiga profesor, pero ¿qué? ¿Construir edificios no es reproducir suelo? No, es reproducir superficie construida, pero la coordenada, todo esto aterriza en una sola coordenada. Por eso es que poner el ejemplo no está entre el lugar. Es indestructible. Podemos echarle una bomba, podemos excavar, hacer un hoyo. Desde luego este no es eso no es en Guatemala, es en Guatemala. Pero lo cubrimos y ya. Esto se puede, se destruye, no sé, pero cierta probabilidad, pero el suelo es muy difícil, es muy difícil. Estoy hablando de suelo, no de construcción. El suelo es perenne. Puse el ejemplo de Roma, porque ¿qué significa? Perenne significa eterno, siempre. ¿Qué significa Roma? Alguien podrá decir, no, pues ahí está, ahí sigue Roma. La ciudad, claro, cambió de habitantes, pero sigue siendo Roma, pues, la misma ciudad clásica de hace 2000 años, 1500 años. Ahí está, es muy difícil que eso no lo podamos consumir de volada. ¿En cuánto tiempo te vas a acabar tu botella de agua? En 15 minutos te lo puedes acabar, ¿no? En una hora, dos. Vamos a suponer que no tienes ahí hasta la noche. ¿En cuánto tiempo se acaban ustedes la ciudad de Roma? La destruimos, la quemamos y la volvemos a usar otra vez. ¿Sí me explico? El suelo es muy expectante. Si esto no es celular, ¿qué sería? Metal, cable. No. Pero, si el suelo no es una vivienda, ¿qué puede ser? Vivienda, industria, baldío, parque, vialidad, banqueta, edificio, chiquito, grandote, garita, puerto. Es muy expectante. O sea, hay más usos que pueden sustituir ese uso, que no es tan fácil como esto. Si no es un láser, no es láser. Es difícil darle otros usos a esto. Con el suelo no, con el suelo es diferente. Lo que quiero un poco con esa parte es que separemos los derechos de suelo de los derechos de construcción. Son cosas muy diferentes. El suelo es monopólico porque alguien podrá traer otro celular aquí igualito a esto. Es más probable que exista un edificio igualito con respecto a otro. Incluso este departamento de aquí es muy diferente del otro. Puede ser muy parecido en muchas cosas, pero es muy difícil, si Newton no se equivocó, es muy difícil que estemos en el mismo espacio en el mismo momento. Entonces eso tenemos que separar, digamos, físicamente las actividades. Entonces es muy difícil que podamos tener un inmueble exactamente el mismo inmueble que el de junto. Es muy diferente. A eso se refiere porque es comunitario. Y es un mercado sumamente opaco.
sumamente opaco. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes van al súper y van a comprar mayonesa, plato, lo que sea, no importa si ustedes son pobres o ricos, cuesta lo mismo. Y todo el mundo sabe que cuesta lo mismo. ¿Sí me explico? En el suelo no. Eso es muy diferente. Alguien podrá decir, sí, pero yo me puedo meter a la página de Metros y revisar los precios. Sí, pero nunca son los precios que se quedan guardados. Uno puede identificar precios que salen del mercado, pero no que son pactados en boca. En México, cuando yo nací en México, en la ley que regula la actividad de los notarios, le da la prerrogativa de guardar sus expedientes por 75 años. Es la única forma de saber cómo en México, para transferir la propiedad en la Ciudad de México, la única forma es hacerlo a través de un notario. Con esa persona notable que dice, sí, él le compró a él o a ella, se lo compró, ahí está. Lo guarda en mi expediente y ahí está. ¿Quieren saber en cuánto pactaron el precio de los dos? Vengan con una orden judicial. Si no, pueden checarlo allá en la Avenida Juárez, ahí en la iglesia de Corpus Christi, arriba está el archivo de notarios. Ahí todos los días los notarios van y depositan cada 75. Los expedientes que se vencieron a los 75 años, ahí está. No hay otra forma, o a menos que alguien vaya y le pregunte a la gente cuánto le costó su casa, cuánto le compró. Es un mercado mucho más difícil de identificar cómo se mueve. Y eso es determinado por diferentes variables. ¿A qué me refiero con diferentes variables? Para que cuando yo compré esta cosa, venía con un manualito muy chiquito. Pero si ustedes compran un terreno, necesitan leer, tienen tres características principales. Se llama la modalizada, regulada y expropiada. ¿A qué voy con todo esto? Ahorita, aunque suena muy de abogados, ahorita lo voy a explicar cómo vincularlo con el tema que están viendo. La propiedad en la modalizada tiene tres características: uso, disfrute y disposición. Si ustedes son dueños de un inmueble, de que quieran, otra vez es el inmueble que quieran, tienen el derecho a usarlo, ¿no? Como ustedes quieran, bien, o por lo que les determine la tienen el derecho a disfrutarlo. ¿Cuál es la diferencia entre el uso y el disfrute? Que el propietario puede beneficiarse de su fruto que produce en ella. ¿Cuál es este usufructo? La pueden rentar, la pueden alquilar, la pueden prestar bajo otro tipo de mecanismo de dinero, otro tipo a cambio de eso es disfrute. Y pueden disponer de ella. ¿Qué significa disponer? Que la pueden transmitir. ¿Por qué no dije venderla? Porque transmitir la propiedad, hay muchas formas de transmitir la propiedad. Venderla, donarla, expropiar, heredarla, regalarla. Hay muchas formas. ¿Sí está clara la diferencia entre uso, disfrute y disposición? Esto es muy diferente y debe ser a ver si ustedes pueden tener derecho a tener suelo, pero tienen el derecho de disponer de ello. Pero el uso y disfrute va a ser un derecho diferente. Ustedes pueden comprar lo que quieran, pero van a poder hacer lo que les dicte el derecho colectivo. ¿Sí? Puede ser regulada, hay que normarla, hay que regularla. No pueden hacer, si este celular lo pueden rayar, romper, si no afecta a nadie más, usted puede hacer lo que quiera con su celular. Por el suelo no, por el suelo es muy diferente. Y puede ser expropiada. ¿Qué significa expropiada? ¿Por qué lo pongo porque expropiada viene de ex propio? Si al gobierno o a la autoridad o a la colectividad le conviene quitarle su propiedad, lo puede hacer. Y el único que lo puede hacer es el gobierno. Ese es su derecho monopólico del gobierno. Un privado no puede expropiarle a otro privado. Pero en la propiedad solamente el gobierno es el único que puede expropiarla siempre y cuando exista un bien común.
muy diferente a otro tipo, digamos, también de bienes. Una silla, por ejemplo, pues es difícil que alguien le quite la silla por mí, no es como expropiar, muy complicado. Eso es lo que quiero decirles, es que una cosa son los derechos de disponer, de que ustedes sean dueños del suelo, y la otra de que sean de la parte de arriba, lo que pueden hacer. ¿Está claro? Esta lo vamos a saltar. Y tanto ha sido tan importante estos conceptos que en el artículo 80 de la Constitución dice que la propiedad de agua laboral, la cual ha tenido y tiene derecho a transmitir el dominio de esas particulares y la propiedad privada. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que emite el interés público. Si a todos nos conviene, podemos regular su uso, disfrute o disposición en cualquier tipo de propiedad, ya sea pública, privada o incluso, desde luego, privada, pública o desde luego la sociedad, tejidos y comunidades. Esto... Sí, a ver, no sé si tienen que ver con lo que están haciendo, pero a ver si digan. En los inmuebles, esos son los que, cuando hablamos de mercados, en los inmuebles del que quieran, esos son los principales actores. Por un lado tenemos inversionistas promotores y por otro lado los usuarios. Los inversionistas promotores van a producir objetos que van a generar un valor de cambio. Lo van a producir para vender. Los usuarios van a comprar, digamos, esos inmuebles para usarlos, van a buscar valores de uso. Suena muy sencillito esto, no es tan sencillo cuando los usuarios también se parecen un poco en valores de cambio. Si alguien de ustedes ya compró un departamento o va a comprar un departamento, seguramente va a comprar el departamento pensando en que dentro de unos años lo va a volver a vender para poder comprarse otra cosa mejor. ¿Qué quiere decir eso? Van a comprar para usarlo, pero al mismo tiempo van a tener un poquito de producto. La única diferencia entre estos y estos es el tiempo de capitalización de la inversión. Entiendo que van a desarrollar una vivienda prototipo o algún tipo, digamos, de modelo de vivienda que no se pueda mover o estar. La idea es comprar es una vivienda móvil, pues, que aquí, dentro de tu esquema, tocas un punto importante. Es inversión, promoción, el valor de cambio, es decir, hay una producción. El problema es la parte de abajo, de propietarios. Muchas veces está vinculado a la propiedad del suelo. O sea, obviamente, en general se piensa la propiedad, particularmente la vivienda, vinculada al suelo. Y la idea es desvincularla del suelo. Es decir, a ver, puedo tener una vivienda, pero pues no necesariamente está vinculada al suelo. No necesito vincularme a un propietario. Ahora, hay que pensar desde luego esa vivienda que va a tener un valor de uso inicial, va a tener que tener un valor de cambio también en un momento, ¿no? Sí, pero seguramente va a ser muy difícil. Como en segunda mano, dentro de 5 años, se vende. Desde luego los casos más concretos son los campers y los tipos, ¿no? Habrá que ir viendo cómo se puede, desde luego, ver cómo se... Explicaba el tema, todo el sistema de política de vivienda anterior, porque seguramente, ahorita se pueden las reglas como las que tenemos. Habrá que ver cómo se puede insertar ese tipo de modelo en el esquema que se está planteando. Es este proyecto, desde luego complejo. Ya termino con esto. El artículo 4 constitucional dice que toda familia en México tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y de información. La ley establecerá los instrumentos de apoyo necesarios para alcanzar ese objetivo, que es todo lo que ya les comenté. Con la Biblia, como viste, es el suelo natural, todo servicio. ¿Qué es la vivienda? La vivienda, ¿cómo lo que empezamos con las imágenes? ¿Cómo nos imaginamos esa vivienda? No es un tema solamente del objeto como tal, ¿no? La vivienda, en el caso mexicano, en el caso latinoamericano, según yo porque lo leo de los autores, es un espacio de reproducción social y económica, no solamente social. ¿Qué me refiero con eso? En México le ponemos la crítica, se ve como un elemento, no solamente para satisfacer la necesidad de dónde vivir, sino también de cómo reproducir en términos económicos. No
no es como los funcionamientos gringos europeos, ¿no? Entonces, vivienda, el que se le ocurra abrir su ventanita para vender chicles, se la cierra inmediatamente, porque la función social de la propiedad es tan fuerte en esas sociedades que dicen, tú no puedes abrir una tienda junto, puede tener gente externa, y la cierras. Sí, es tu vivienda, pero no puedes hacer lo que tú quieras. Hay una condición, digamos, muy importante desde la concepción de la propiedad muy diferente. Y desde luego la vivienda en torno a qué pasaría si todas esas cosas son las que, lejos de esto, no sé qué más necesitamos cerca de la vivienda para poder, digamos, reproducirnos socialmente como tales. Ustedes estén donde estén en la vivienda, necesitan tener una habitación de hotel, a lo mejor algunos habrán hecho 2 horas para llegar aquí, otros 15 minutos, ¿no? Pero desde luego habrá que pensar en términos de lo que sucede alrededor de la vivienda. Es decir, la vivienda no es el cajón, la vivienda es todo esto, para que realmente se pueda subir todos los otros sistemas. Luego, son los temas que yo traía, y les traigo 2 ejercicios rápidos, a ver, una o que lo piensen, o no sé si lo hacemos, o ustedes quieren, o lo discutimos. No sé si quieren que hagamos un cambio, o anden ustedes. Yo no sé qué quieren hacer un break, tomamos un café y nos vamos a la segunda etapa de la dinámica. Sí, ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo instrumentamos el artículo 4 constitucional? ¿Qué es una vivienda digna? ¿Qué sería sobre una vivienda digna? No piensen solamente lo que no pensemos en el espacio como tal, o sea, ustedes piensen en un ser humano, está, ahora está, ¿qué le hacemos? ¿Qué hacemos para que ese ser humano sea un buen ciudadano en el futuro? ¿Qué necesita? Necesita un techo, necesita... Porque vivienda viene de vivir. ¿Qué necesita para vivir? ¿Qué necesita para vivir? Necesita 200 metros cuadrados, pero pues ya vimos que algunos sí, ¿no? O sea, muy importante desde luego, o sea, eso es lo digno es muy diferente para ti, muy diferente para ti, y es muy diferente para ti. Es muy diferente. Porque la segunda parte, no la vamos a hacer el día de hoy, pero si en algún momento la llegaran a hacer, estaría para una vez hicimos una clase que a los chavos les dijimos, a ver, si pudieran cargar su vivienda, ¿qué cargarían? Pero además construyan, fue muy divertido. No sé si en el mundo se puede hacer la dinámica, no sé cómo van en el futuro, no, desde luego, pero de repente a lo mejor decíamos, tráiganse lo que tráiganse cajas de cartón, tráiganse sus plumones, plastilina, lo que traigan a la mano para que ustedes construyan su casa, digamos. O sea, si de repente los agarramos y los ponemos en un lugar, ¿qué necesitas? Para dormir, descansar, para reproducirte intelectualmente tus ideas, o sea, ustedes como tales, ¿con qué cargarían? ¿Qué sería, digamos, lo mínimo? Y háganlo, ¿no? Necesidades fisiológicas. Claro. O sea, váyanse, tiene que ir desde los vecinos con personal, ¿no? Y a ver qué pasaría si de repente la ciudad les dice, tienes prohibido conectarte a mi tubo de agua, tienes prohibido conectarte a mi tubo de drenaje, colgarte de la luz, ¿no? O sea, ahí está la ciudad que produce todos esos bienes colectivos, donde todos ustedes se aprovechan. ¿No? Ustedes llegan a la casa, dejan el agua, le dan el gas, ¿no? Porque ya hubo alguien que desarrolló toda esa infraestructura. ¿Cuál sería una vivienda? ¿Qué sería? ¿Qué consideran ustedes que fuera una vivienda digna? Tal vez sería... ¿Cómo convenceríamos? De repente imagínense que tienen aquí ¿cómo se le vivienda aquí? No sé, no hay una autoridad de vivienda. La Sedato, si quieren, Rosero Robles. Y está muy preocupada con dar una vivienda digna a los mexicanos. ¿Qué le dirían a Rosero Robles?
O sea, no puede haber una vivienda si no tiene que... Espacios públicos, como escuelas, parques, actividades culturales, actividades culturales, museos. Curioso, uno de los factores en la forma en la que mide, tú me corregirás mejor, si la vivienda es digna o no, es si tiene piso de concreto. Corriges si me equivoco. Es una tontería. A mí No, se me hace una estupidez. Se ha demostrado O sea, que el índice de suelo progreso libre transmite enfermedades. Tiene que ver con un tema de salud pública. O sea, podrá no lavar el suelo, el cemento, pero es peor que esté libre de la tierra. Que no tenga digamos, que no tenga un firme de cemento. un piso de cemento. Entonces, que tú vivas en el terreno Piso de tierra. natural. Sí. Eso es considerado un factor de progreso, Sí. ¿no? Sí. O sea, si no lo tienes, sí transmite, digamos, una serie de problemas, sobre todo a las familias. Perdón, te ibas a... Pues, ¿bajo qué contexto te irías o qué cargarías? Porque igual es como regresar como al hombre, ¿no? Primitivo, donde se satisface. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Que empecemos a pensar por lo básico. No partamos de nuestra escala de valores actuales. Porque si nosotros vamos a caer en todas las fotos que tenemos. Pero también como civilización, ¿no? Porque igual hay un progreso y vivimos de modos de vida actuales que ya, no sé, igual regresar sería como súper Totalmente de acuerdo. lejos y como... Pero hay necesidades fisiológicas que tienes que resolver, que no han cambiado mucho en los últimos 5 millones de años. Sí, pero por ejemplo, ¿No? ir al baño, ¿no? Es algo básico que todos necesitamos. Pero igual si tienes que cargar, no vas a cargar con un paquete de rollos de papel o no sé. No sé. No sé. Pero lo que quiero es provocarlos a que La pregunta es válida porque tiene que ver con el progreso, o sea, y esa parte sí hay que quitarla. Tú dices es volver a lo básico, pues sí, hay toda una corriente de qué es lo esencial, qué es verdaderamente lo necesario, y hasta dónde nos estamos rodeando de cosas que más bien nos está la sociedad consumista nos está haciendo creer que es que nos es importante o que nos es necesario. Pero yo creo que en este punto, con la mentalidad que ya tenemos, el contexto y la educación que ya tenemos, sería prácticamente imposible. Yo creo que nos destruiríamos entre todos. De hecho, ya lo estamos haciendo. Básicamente la sostenibilidad no es un tema de plantas, no es un tema de arquitectura, no es un tema de... Básicamente el problema de la sostenibilidad es un problema técnico, es un problema ético. Justamente como tú bien dices, hemos construido como sociedad, hemos construido una serie de valores que lo que estamos haciendo es transmitir desde luego un problema. Ahora sabemos que debemos ser sustentables. Hace 40 años no. Hace 40 años pensábamos que a todos deberíamos dar una casa, un coche, un tubo de agua, un tubo de drenaje, electricidad. Esa forma de vida, porque así la construimos, ¿verdad? Porque esa es nuestra aspiración de la gran mayoría de los habitantes de 5 millones de personas, ¿verdad? Y ese modelo de valores que hemos venido construyendo, ahora sabemos que nos está costando bueno, alguien podría decir, no, pero Trump dice que no es cierto. Pero ahora sabemos que nos está costando la vida, que nos va a costar el planeta. Ahorita no, dentro de unos años. Todavía, por eso es que las autoridades es muy difícil de entenderla porque es, pero por un grado, 2 grados, no pasa nada. Está una cabeza de no es nada, no. Las repercusiones que hay, claro, sobre todo en el hay un tema, desde luego, de base de sí, yo te diría, si partimos de los valores que tenemos actualmente, es muy probable que caigamos en lo que hemos estado viendo. Es muy, muy probable. Yo lo que buscaría es saber qué pasaría si empezamos a movernos de otra forma. No
hablo solamente de necesidades básicas fisiológicas, ¿verdad? Sí, ¿cómo cambias el pensar, la filosofía de una sociedad? Sería como ese lo trascendente. Puede ser, pero planteemos de lo que esté de nuestro lado. Si dependemos de nosotros, a lo mejor otra vez vamos a caer. La sociedad sí va cambiando y va generando actores que reflexionan. Yo creo que hay muchas formas de cambio. Una forma de cambio es cuando te ves obligado a cambiar. Cuando, si de pronto yo ya no tengo ingresos y tengo que dejar de ir al cine porque ya no me alcanza, pues voy a cambiar mi costumbre y voy a tener que cambiar esa condición. No, estoy obligado. No hay otra forma. Esa es una forma de cambio, mediante que los factores externos te obligan al cambio. Otra forma es que los factores internos te obligan al cambio. Es decir, que desde adentro tú también cambies tu filosofía, que veas, y esto también es una forma en la que las sociedades progresan y se van modificando, pues, ¿no? Yo creo que hay muchos cambios. Yo creo que la idea de invitarnos a pensar cómo puede llegar a ser es interesante. No necesariamente es, claro, hay 20.000 factores que pueden impedirlo. Y seguramente no vamos a tener respuestas ahorita. Ahorita nosotros no vamos a resolver el problema que traemos, tampoco se pongan esa losa ahorita, ¿verdad? Pero un poco como decía Nato, empezamos a movernos cuando menos empecemos a plantearnos, no vivir de otra forma, no tengo que vivir debajo de un techo fijo, y además comprado, además con un crédito a 20 años. ¿Qué otra podría? ¿Qué otra? No, como dice Nato, no tiene que estar en mi casa, no tiene que estar clavado al piso, porque entonces los derechos de disposición son muy diferentes a los derechos de uso y disfrute. Hay que empezar un poquito a romper ese. No, porque desde chiquitos es vete a estudiar, sea arquitecto, sea exitoso, para que te vayas ya y cómprate tu casa. Uy, ¿está aumentando? Aquí el problema está que, por eso decía, ahorita el problema es que se va generando cada vez, se va estrechando y cada vez es más difícil. Hoy conseguir una vivienda en la Ciudad de México cada vez es más difícil, o sea, el camino para llegar allá. Y sin embargo, al revés, las tendencias y lo que nos están diciendo es, y más gente debe vivir en la ciudad. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Es más difícil. Si no hay sueldo, si no hay... El sueldo cada vez es más caro. El sueldo es más caro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? O fundemos nuevas ciudades. ¿Cómo le hacemos? Habrá que plantear. Sí, desde luego. Imaginemos de repente que tú digas, bueno, vamos a vente aquí, pero no. Hay un programa, ya no sale la BBC, ¿no? En ningún sistema de cable en México. Pero hay un que se llama The Morning of Black, el programa se llama The Morning of Black. The Meaning. No, era como Morning, pero en inglés. Se llama, es el significado de la vida. Como simpático, no llegaron a verlo, pero se llama, no me acuerdo si es The Meaning o The Morning. The Morning. Muy lindo, ya se los dije que también vean que es el de minimalismo. También sí. Tiene un programa amigo es inglés que dice que lo pusimos en el grupo. Lo pusimos en el grupo. ¿Ya lo subiste? Sí. Bueno, el promo. El promo. Echen un ojo, está interesantísimo ese documental. Hay una partecita que habla del tema en el que estamos, de clases, precisamente. Cómo, en realidad, para moverte en términos espaciales, porque volvemos a lo mismo. Aquí es a lo que nos ha acostumbrado la sociedad y la tradición, es saber, pues, tu cuarto tiene que ser mínimo y el reglamento dice que el mínimo es de 2.40, pues tiene que ser 2.40. O sea, no puede ser más chico, o necesito 2.40, porque es lo que determina estas cuestiones, por poner un ejemplo. Si pueden encontrar, tiene un programa, es un capítulo de Estados Unidos, es inglés, pero fue a Estados Unidos, a Austin, Texas. Un poco así, bueno, cómo
¿de qué otra forma podemos vivir? Primero que no lo hizo. ¿De qué otra forma podríamos vivir? Y se encontró que hay gente que se mueve, que nunca ha comprado una casa en su vida. Es un tipo de bien. Es un tipo que lo ves, uno dice, no es de la calle. No es de la calle. Entonces empieza un poco a decir, a ver cómo. Y hace un experimento de que se me mete un contenedor de basura, no van a encontrar esas respuestas arquitectónicas, proyectistas físicas, ¿no? Pero me parece que es un tipo que hace preguntas de repente, esas así, no tan como dice, a lo mejor. Lo primero hay que empezar a preguntarnos cómo podemos, qué otras cosas, otras formas de desarrollo, ¿no? Porque el modelo que estamos construyendo, y cada vez más, ustedes va a ser cada vez más difícil. Creo que igual eso se podría pensar desde un punto de vista antropológico, ¿no? Cómo se desarrolla el ser humano dentro de un entorno. Por ejemplo, el ser humano se tiene que entender en su entorno como algo natural y de ahí deriva lo que precisamente decía Nato de los hábitos de costumbre, que es lo que nos está obligando a el pensamiento, o sea, de que así tienes que vivir y así va a ser para siempre. Pero si nos remontamos a esto de ser un individuo natural, creo que podría reducirse a todo lo que estamos teniendo como un ser social, algo más primitivo. Sí, las preguntas que tú haces, por ejemplo, hay que hacerlas pensando a ver no se nos vuelva a gustar. Entonces hay que hacerlas. O sea, si no nos conectamos a una red que Este ejercicio en el que estamos justamente lo que está tratando de buscar son respuestas, pues, y diferentes posibilidades. Ahorita un poco de lo que está generado como estructura. Porque uno está pensando, toda la estructura que nos está obligando ahorita es, inclusive toda la estructura legal y financiera. Hoy para adquirir una vivienda tienes que tener una escritura, tienes que irte con el notario, tienes que escriturarlo, tienes que generar un desarrollador inmobiliario, bla, bla, bla. Esa es la forma en la que puedes adquirir vivienda hoy. Y ya lo vimos, cada vez es más difícil. Es como si el suelo ya está costando el 50%. O sea, entonces ya una vivienda que debería estar en 500,000 está en 3 millones. ¿Cómo? Entonces, tenemos lo básico, ya hay parques, pero ¿puede alguien vivir sin tener unas estructuras? Ese es un poco la idea. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos diciendo, ¿para qué no? Igual y no necesito una escritura, porque no necesito el terreno. Igual me compro más bien una factura, un objeto, y el objeto, sin negocio, voy a ver de qué forma negocio, el que se asiente en determinado lugar durante determinado tiempo. Porque no necesito estar necesariamente en este suelo. Puedo negociar con alguien que me rente esa posición espacial durante un determinado tiempo. Una azotea, un baldío, bueno, que desarrolla un cuate que va a desarrollar un edificio. Igual lo va a hacer, pero lo va a hacer entre 2 años, mientras que me rente un cachito, un jardín, o sí, una azotea, o un cuate que haga una estructura y que durante mucho tiempo le frente a muchos este espacio, ¿no? Porque ahí desvinculas la propiedad. La propiedad, el propietario la va a seguir teniendo y va a tener más valor. O sea, la plusvalía yo no la va a perder. O sea, de aquí va a ser siempre exponencial. El terreno ya no va a dejar de valer, va a valer muchísimo. O sea, un terreno en donde quieres ir al valle, un terreno para 200, 300 metros cuadrados, ese tiene un valor enorme. Es como guardar una cajita con monedas de oro. No sé si me explico. O sea, guardas tu cajita con monedas de oro, no va a perder valor. Ahí está. El oro siempre va a tener, a menos que pasara algo rarísimo en la sociedad, va a tener valor. Lo mismo el suelo. El suelo ahí está. No necesitas desarrollarlo, no necesitas ponerle al revés, igual es el suelo. No necesitas ponerle nada. Pero mientras, le puedo sacar todavía más valor. Lo puedo rentar, y ahí sigo conservando mi suelo. Sigo conservando mi suelo. No sé si me agarran un poco la onda. Entonces, eso es un poco qué formas, ¿no? Pura limitación que nos hace. Es interesante.
solucionarlo. Yo no tengo las respuestas. No, yo tampoco. Estamos tratando de proponer cosas que digan, bueno, a ver, salgamos de la caja. Eso Tampoco que nos adopten eso, todos renunciemos a la propiedad para vivir. Pero hay que empezar a identificar segmentos. Empezar a identificar dónde se puede. De hecho, el planteamiento, eso no sé si te lo platiqué. El planteamiento que estamos haciendo